buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es lunes 7 de octubre de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, permítame saludar a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte rechazó proyectos que proponían desechar por improcedentes consultas a trámite sobre la reforma judicial. Concubina y cónyuge tienen derecho a recibir los beneficios laborales de un trabajador fallecido. Tribunal colegiado determinó que es inconstitucional e inconvencional reforma a artículo de la Ley de Amparo que limita los efectos en suspensión. Vamos con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles de lo que se resolvió esta tarde en el Pleno de la Suprema Corte. Adelante, Mario, escuchamos tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las consultas a trámite pendientes relativas a las solicitudes presentadas a la propia Corte por jueces de distrito y magistrados de circuito sobre la revisión de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial y el establecimiento de medidas cautelares. Por mayoría de votos, el Pleno rechazó los proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Moza que planteaban desechar las solicitudes por los mismos argumentos de la sesión del jueves pasado, en la que, también por mayoría de votos, el Pleno determinó que se responda a la solicitud. Por otra parte, también por mayoría de votos, el Pleno determinó que quedó sin materia la solicitud que hicieron personas juzgadoras para suspender el proceso legislativo de reforma constitucional. Esto al resolver proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que en el primero de ellos planteaba la improcedencia de la suspensión. Escuchemos parte de los argumentos a favor y en contra. El proyecto considera que la presidencia de esta Corte no puede establecer medidas cautelares en esta vía, pues no existe norma jurídica que la autorice expresamente para hacerlo, ya que actuar sin dicha base normativa generaría una violación de los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Me parece que la petición de medidas cautelares de los promoventes ha quedado sin materia, ya que el procedimiento de reforma constitucional ha concluido. Tanto es así que dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del presente año y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Es el reporte que les tenemos. Muchas gracias, Mario, por este resumen, pues ahí lo que resolvió la Corte esta tarde. Y en más de este tema, la Suprema Corte explicó qué fue lo que resolvió en la consulta trámite 4/2024, en la que personas juzgadoras solicitaron al máximo tribunal pronunciarse sobre la reforma constitucional en materia de justicia, al considerar que afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus integrantes y el principio de división de poderes. La ministra presidenta consultó al Pleno cuál era el trámite que debía seguir en casos que, como este, resultan dudosos o trascendentes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó una propuesta concreta sobre el trámite que amerita el asunto planeado. El Pleno determinó por 8 votos admitir y turnar el asunto con fundamento en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo que el Pleno estimó le atribuye amplias facultades para velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura Federal. Al Pleno le corresponde la posibilidad de conocer y dirimir el asunto en el contexto de la reforma constitucional en materia de justicia. Precisó que la consulta trámite 4/2024 no resuelve el tema planteado de fondo, sino que solo establece proceder el análisis de lo que piden jueces y magistrados sin prejuzgar si tienen o no la razón.
Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que por instrucciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instalaron 5 mesas de trabajo para escuchar los planteamientos de las diversas organizaciones y sindicatos en torno a los temas de la situación de las plazas a disposición del Consejo, estabilidad laboral, cargas de trabajo en órganos jurisdiccionales, sustituciones y horas extras, así como la carrera judicial. Como resultado de estas mesas, que se llevaron a cabo el pasado 3 y 4 de octubre, se recabaron las necesidades y problemáticas que enfrentan los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, con el fin de analizarlas y definir las acciones que permitan su atención y eventual aprobación por parte de los órganos colegiados del Consejo. Paralelamente, los consejeros de la Judicatura establecieron contacto con dirigentes de los trabajadores con el fin de escuchar de manera directa sus diversas demandas. Con ello, refrendan su compromiso con todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Y en las jornadas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, uno de los principales hallazgos fue fortalecer los sistemas de disciplina, lo que incluye establecer mecanismos de supervisión que contemplen datos estadísticos, mapas de riesgo y mecanismos accesibles para presentar quejas contra personas juzgadoras, mismos que deben contemplarse con auditorías independientes sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y sobre las decisiones que toman con el fin de asegurar la imparcialidad y la rendición de cuentas, así como evaluar el desempeño del sistema judicial. También deberán incluir canales que permitan la retroalimentación directa de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia y encuestas de satisfacción para identificar áreas de mejora, ajustar procesos y mejorar el servicio en beneficio de la ciudadanía. La jueza de distrito Valeria Delgado Urbi aseguró que hoy México es un país en donde los derechos de las personas se garantizan, respetan y protegen. Sin embargo, reconoció que con la reforma judicial ya vigente, pero en suspensión, lo que se avanzó en materia de defensa y protección de los derechos humanos podría perderse, ya que se encuentra en riesgo la división de poderes. Por ello, llamó a la ciudadanía a no dejar de luchar para que se reconozcan y respeten sus derechos. ¿Qué les parece? Que si la división de poderes no se respeta, pues nuevamente vamos a llegar a este punto en el que yo podría reinar y cualquier cosa que yo quisiera, si tú no me caes bien, si no me gustó tu vestimenta del día, si no me gustó tu compañero, puedes llegar a perder tu vida, tu libertad, tu familia. Busca siempre que el poder se quede donde debe estar, dividido. La segunda sala de la Corte determinó que el reconocimiento de la concubina como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de un trabajador fallecido no implica desconocer los derechos que corresponden a la cónyuge de dicho trabajador, siempre y cuando el vínculo matrimonial no se haya disuelto, pues en este caso no se le debe excluir de los beneficios derivados de la relación laboral del trabajador fallecido, pues estos subsisten con motivo de una relación jurídica que los unía y que no fue disuelta, con independencia de que se reconozca también como beneficiaria a la concubina. En estos casos, el juzgador deberá establecer de manera proporcional los beneficios que correspondan a cada acreedora. La segunda sala ha establecido diversos criterios que protegen a la familia, incluidas aquellas distintas a la tradicional, resoluciones que eliminan los obstáculos o límites que existen en contratos colectivos y en la ley para que puedan recibir los beneficios laborales de un trabajador ante su deceso. Y en más temas, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Nuevo León, ordenó a las autoridades educativas del Estado entregar a unos padres de familia el temario de examen de conocimientos para que su hijo, que recibe educación en casa, pueda incorporarse al sistema educativo formal, ya sea en una escuela pública o privada autorizada. Al resolver la queja 227/2022, instruyó dar vista al DIF con el fin de que evalúe la situación y garantice el interés superior del niño.
El tribunal consideró que el juzgado de distrito erró al no conceder la suspensión y argumentó que la entrega del temario es fundamental para que el niño pueda prepararse adecuadamente para el examen y que pueda ejercer su derecho a la educación. Además, el DIF deberá verificar que los padres inscriban al niño en el sistema educativo formal, ya que los padres no pueden sustituir las funciones de la Secretaría de Educación, ni los tribunales deben convertirse en medios o instrumentos para lograr caprichos paternos. Y el Tribunal Colegiado del 32º Circuito con residencia en Colima determinó por mayoría de votos que es inconvencional y contrario a lo previsto en el artículo 1 constitucional la reciente reforma al artículo 148 de la Ley de Amparo, misma que establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Al resolver un recurso de queja en la que se reclamaba la resolución de un juzgado de distrito que concedió la suspensión limitando sus efectos a la organización que impugnó una norma, el tribunal aseguró que la reforma que limita los efectos de la suspensión viola el principio de progresividad. Y el Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que contiene la estrategia de bienestar, diversidad e inclusión en dicha institución. El acuerdo, que consta de 7 capítulos, tiene como propósito que los servidores públicos alcancen la plenitud en sus distintas facetas y se genere un entorno libre de violencia y que valore la diversidad. Dicha estrategia busca fomentar la igualdad, la perspectiva de género y la transversalidad, además de promover prácticas de comunicación que eliminen los estereotipos, erradicar la violencia y la discriminación. El plan aplica tanto en las áreas administrativas como jurisdiccionales del Consejo. Busca promover redes de apoyo para fomentar el bienestar entre personas que se identifican, la inclusión y el respeto a la diversidad sexual. Y la Sala Regional Jalapa modificó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, que a su vez ajustó el acuerdo del Instituto Electoral Local con la asignación de las diputaciones de representación proporcional del Congreso de dicho estado, ya que ambas instituciones inobservaron lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado para verificar los límites de la sub- y sobrerepresentación en la designación de las diputaciones plurinominales, asignando una curul al Partido del Trabajo con el fin de que se ubique dentro de los límites de subrepresentación permitidos constitucionalmente, restándole una diputación a Morena. Se hace la distribución de las diputaciones de representación proporcional en plenitud de jurisdiccional, se desarrolla la fórmula y se concluye que la asignación debe quedar de la siguiente manera. Al Partido Acción Nacional le corresponde una curul, al Partido Revolucionario Institucional 2, al Partido Verde Ecologista de México 2, al Partido del Trabajo 3, a Movimiento Ciudadano 1 y a Morena 8, lo que son las 17 curules a asignar por el principio de representación proporcional. El Poder Judicial de Quintana Roo anunció la creación del primer centro de arbitraje del país, que tendrá como objetivo complementar el servicio jurisdiccional a través de los métodos alternativos de solución de controversias y que iniciará funciones en 2025. En el Estado de México se inauguraron los tribunales de alzada en materia penal para las regiones de Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, que retomarán parte del trabajo de los tribunales colegiados y atenderán recursos derivados de los juzgados de control. Magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua se reunieron con juezas y jueces del Tribunal Mixto Especializado en Violencia Familiar para dar inicio a nuevos procesos que permitirán unir diversas perspectivas legales y sociales en el tratamiento de casos en la materia.
Personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de Veracruz asistió a una conferencia sobre la despenalización del aborto como un derecho para la mujer, en el que se abordaron los aspectos relacionados con el acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y de esta forma concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga buen provecho. Hasta pronto.